Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la división del Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los grandes imperios de nuestra historia, sin embargo, esto no lo libró de sufrir una decadencia que lo llevó a perder su dominio. En el eje económico, Roma atravesó un periodo de hiperinflación y en el eje social hubo un proceso de ruralización de la sociedad romana. Hubo causas internas y externas, por ejemplo, la debilidad del Imperio Romano y la corrupción que había invadido todo Roma. En cuanto a las causas externas, el imperio necesitaba ayuda de los bárbaros y los tenía más que asimilados en su estructura social. Solamente cayó el imperio de Occidente, puesto que el de Oriente, más próspero, fuerte y cada vez más independiente del occidental, sobrevivió a las embestidas bárbaras, una muestra de que la crisis no era general para todo el imperio romano. Las bases del derecho romano. El poder entender la ley del Imperio Romano va desde el primer código de leyes de la antigüedad, la ley de las 11 tablas, hasta la compilación jurídica que realizó el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, conocida como Corpus Juris Civilis. Para poder construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Por lo tanto, los romanos regulaban tanto la esfera pública del ciudadano, su relación con el Estado, como la privada entre los propios ciudadanos, apoyándose de las soluciones similares que habían resuelto de forma exitosa como conflictos de propiedad, situaciones que hoy en día han quedado reflejadas en nuestro ordenamiento en el Código Civil, Penal y de Comercio, y entre otras normas que constituyen la base del sistema jurídico. El derrocamiento. Su deposición generalmente se le considera como el fin del Imperio Romano, aunque la parte oriental del imperio sobrevivió hasta 1453. Si bien Odoacro reclamó el trono de Italia, no estaba reclamando la toga púrpura ni la dignidad imperial, ya que envió las insignias imperiales a Constantinopla. Aquello fue la justificación legítima que tuvieron los emperadores de Bizancio para la reconquista del Imperio de Occidente. En cuanto al sistema de leyes, la jurisprudencia en el derecho romano se considera como una de las fuentes más importantes del derecho occidental actual, a su vez en la historia de Roma. La jurisprudencia como fuente del derecho era entendida como la ciencia del saber del derecho, a diferencia de hoy en día, donde el eje principal son las sentencias. Los jurisprudentes eran hombres cuyo estudio era el derecho. En la época romana, este era un quehacer ligado a la aristocracia romana, quien dedicaba gran parte de tiempo a ello. En cuanto a la decadencia y la caída del Imperio Romano, para poder reforzar la primera parte, pues tras una mala gestión de los gobernantes y la corrupción, se desataron guerras civiles por más de un siglo, lo que llevó a consecuencias como crisis sociales y económicas. Teodosio, quien fue el último emperador romano, antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio reinó el Imperio Romano Oriental, lo que hoy en día son Grecia, Turquía, Macedonia, Egipto, Palestina y Siria, y Honorio gobernó el Imperio Romano Occidental, lo que actualmente son Italia, Francia, España, Inglaterra, Portugal y el norte de África. La decadencia y división del Imperio Romano nos señala que después de toda esta serie de emperadores, el poder llegó a manos de Rómulo, un niño de 10 años, quien fue el jefe bárbaro Odoacro, y se aprovechó de la situación, invadió Italia, y hasta ahí llegó el fin del Imperio Romano Occidental en 476 después de Cristo. En cuanto a la República Romana, en un estudio que hizo Cicerón en 1924, mencionó que el último rey de Roma, Tarquino de Soberbio, emprendió una serie de campañas militares, pero esas fueron muy impopulares debido a que vulneró las facultades del Senado, relegándolo a un papel secundario. En respuesta, los patricios se rebelaron y lo expulsaron en el año 509 a.C., y así fue como empezó una nueva etapa y un nuevo régimen político llamado la República.
La palabra república, según Minedo en 2015, pues proviene del latín y significa cosa pública, es decir, indica que el gobierno es un asunto público y no de un solo hombre. Sin embargo, la República Romana no fue democrática, sino oligárquica, pues solo los patricios podían acceder al poder. Esto generó graves conflictos y enfrentamientos con los plebeyos.